Podcast Hombres que dejan huella, papás cambiando el mundo, que empiezan en casa. Hola, bienvenidos a un episodio más de Hombres que dejan huella. Pasamos años formándonos para ser profesionistas, pero muy poco nos preparamos para el rol más importante de nuestra vida, que es ser papás. Nos enfocamos en metas, en logros, en el trabajo, y muchas veces olvidamos detenernos a preguntarnos hacia dónde quiero llegar a mi familia y cuál es mi propósito como papá. Este podcast lo hace por eso, para replantarnos el rumbo, para aprender de otros hombres que también están en el camino, unos más adelante, otros empezando, pero todos con el mismo deseo, ser papás más presentes, más conscientes y con propósito. Aquí vamos a escuchar historias reales, compartir herramientas y sobre todo conectar entre papás que creemos que sí se puede cambiar el mundo, empezando por nuestra casa. Lo que tú estás viviendo, alguien más ya lo vivió, así que aprendamos de ello. El día de hoy tenemos un gran invitado que seguramente muchos conocerán. Él es Mario Blázquez. Mario es un arquitecto mexicano originario de Poza Rica, Veracruz, egresado del Tecnológico de Monterrey, cuya trayectoria lo ha posicionado como uno de los referentes de interiorismo contemporáneo en México. Durante casi 8 años trabajó con distintas desarrolladoras inmobiliarias de alto nivel, lo que le permitió desarrollar un sólido liderazgo, habilidades de gestión y una profunda comprensión de la importancia del servicio al cliente, uno de los pilares que distingue hoy en día a su práctica. En 2020 fundó BB Arquitectura, un despacho enfocado exclusivamente en interiorismo, especializado particularmente en oficinas y residencias de lujo, sin estar casado con un solo estilo o tendencia. El despacho se define como multiestilo, capaz de desarrollar proyectos de interiores a la medida de cada cliente y de adaptarse a distintas personalidades y visiones. Con un enfoque que combina sensibilidad estética, funcionalidad y una atención cuidadosa del detalle, Mario Blázquez entiende el interiorismo como una disciplina profunda humana. Su trabajo es reconocido por medios especializados y figuras públicas, refleja una visión del diseño en lo que los espacios no solo se observan, sino que se viven, se sienten y se recuerdan. Mario, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Un gustazo, muchas gracias a ti por invitarme. Feliz, aquí estoy. Muchas gracias, pues vamos a platicar un poco. Em, la verdad es que como te platicaba ahorita, me llama mucho la atención todo tu contenido en redes porque, pues claro que se ve que eres exitoso, que disfrutas mucho lo que haces, ¿no? Que eres muy apasionado, que eso también se nota a través de la pantalla, pero sobre todo que tratas, y entiendo, ahorita nos vas a decir, como que luchas por tener una familia unida, tienes una familia muy bonita, mucha conexión con tus hijas. Entonces, bueno, también hoy quiero tocar muchos de esos puntos para inspirar y que a mucha gente le pueda servir. Encantado y pues sí, como platicamos hace rato, es un trabajo de tiempo completo y es un trabajo que saliendo de tu trabajo de tiempo completo, empiezas el segundo turno. Entonces, pues encantado. Muchas gracias, Mario. Oye, siempre me gusta iniciar un poco, que nos platiques un poco de ti, de tu infancia, qué recuerdas, qué te marcó de tu papá. Bueno, de entrada, soy de Poza Rica, Veracruz, una ciudad bien pequeña del norte de Veracruz. ¿Ubicas Poza Rica? Sí, sí, claro, perfecto. Bueno, es una ciudad petrolera o pues ciudad petrolera. Hubo un momento que estuvo en un auge cañón, estuvo en crecimiento total y después empezó a decaer. Yo ahí nací, feliz de la vida, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de ahí, muy buenos recuerdos de mi infancia. Era tan chiquita la ciudad que podías andar por todos lados jugando, en la adolescencia, podías salir de los antros a la hora que quisieras y caminar a tu casa. Fue algo muy padre y algo que saqué mucho de mi pueblo fue justamente mi seguridad. Es algo que pude ahí forjar muchísimo porque a diferencia de una ciudad grande, a diferencia de una ciudad con mucha competencia, fue para mí un crecimiento, una evolución sencilla, a diferencia de una ciudad grande, por ser menos personas inclusive, ¿no? Entonces, me encantó vivir ahí, el tiempo que viví ahí, viví 17 años, desde que nací hasta los 17 años me fui, justamente graduándome de la prepa, antes de irme a la universidad, me quedé en Poza Rica. Tengo muy buenos amigos todavía hasta la Vives fecha en allá. Costa Rica. Mis padres viven allá, mi mamá y mi papá. Una hermana mía también vive por allá. Y pues bueno, a pesar de eso, voy muy poco. Trato de que si nos vemos con mis papás sea fuera de Poza Rica, porque ahorita pues no es el lugar más seguro. Hace poquito hubo una inundación terrible, no sé si supiste, por ahí de octubre del año pasado, que de hecho justo nos apoyamos de las redes sociales para llevar ayuda para allá. Juntamos 2 camiones de 10 toneladas, o sea, 20 toneladas de ayuda para llevar a Poza Rica. Me vi en la necesidad de ir a entregarlos personalmente, estuvimos por allá otra vez y me dio un poco de tristeza ver mi pueblo así, ¿no? O sea, yo no iba 10 años, o sea, llevaba 10 años sin ir y de repente voy y veo todo destrozado y digo, ya, ahorita, repito, se potencializó la inseguridad por obvias razones, ¿no? Al ser un catástrofe natural tan grande, una catástrofe tan grande, pues le dio en la torre a muchos negocios pequeños y medianos y por ende, pues el día de mañana era tarde o temprano iba a terminar surgiendo una ola de inseguridad, inminente, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno,
trato de no ir ahorita, tengo muy buenos recuerdos, me encanta mi ciudad, me encanta lo que me dio y hasta ahí. Oye, y un poco entrando a la relación con tu familia, ¿era buena? ¿Tienes hermanos? O sea, ¿qué recuerdos tienes de tu núcleo familiar? Muy buena, la verdad. No me quejo en lo absoluto. Fue una infancia muy feliz. Mis papás, los dos, fueron papás muy presentes, muy luchones. Nunca me faltó nada. Me apoyaron en absolutamente todo. Me apoyaron hasta con la carrera que mi papá al principio no quería porque vengo de una familia de médicos, donde mi padre es médico, mi abuelo es médico, mi bisabuelo es médico y todos mis tíos son médicos. Y yo el primer arquitecto de la familia, el primer Mario Blázquez, arquitecto Mario Blázquez. Entonces, fue un poco difícil al principio, pero terminó apoyándome como con todo lo que sucedía en mi vida, siempre me apoyó. Entonces, nunca fueron papás, ¿cómo se dice? Exigentes, nunca me exigieron calificaciones, nunca me exigieron, nada. La verdad es que yo creo que hoy que hago, pues, un análisis del pasado, creo que en gran parte eso me hizo también, forjarme como persona y forjar mi identidad y y saber también lo que estaba bien y lo que estaba mal. Repito, nunca me castigaron, nunca me o sea, no acuerdo de un solo castigo de que hoy no sales o hoy no te voy nunca tuve unos papás, así de estrictos, y en lugar de que me hiciera algo negativo, todo lo contrario, yo mismo me castigaba, ¿me explico? O sea, yo sabía, así aprendí a saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y, pues, bueno, mi infancia la verdad es que fue padrísima. Oye, si tuvieras que agradecerles algo en particular que te dejaron y que hoy en día influye mucho en cómo eres, ¿qué sería? ¿A los 2 o? Sí, a los 2, claro. Pues, definitivamente que me dejaron, o sea, bueno, me dejaron y al mismo tiempo absorbí y permeé y permití que estuviera en mí lo mejor de cada uno de ellos. O sea, hoy en día tengo características que las sé, las conozco y los conozco ellos también, evidentemente, y sé que traigo cosas muy buenas de cada uno de los 2. O sea, que todos, obviamente, todos los papás tienen cosas malas, ¿verdad? Como todos, ¿no? Como uno mismo. Claro. Pero pude absorber la mejor parte de cada uno de los 2, la esencia de cada uno de los 2 y hoy lo veo en mí y potencializado, ¿Y qué? evolucionado. Por ejemplo, ¿qué? No sé, Un ejemplo. mi papá, por ejemplo, es médico y, la mayor parte de sus clientes, ¿cómo se dice? Pacientes, Ujú. eran de escasos recursos, gente que venía literalmente del cerro, que venía, bajaba del cerro y viajaba por horas para ir a ver a mi papá. Me acuerdo porque me lo contaban ellos, de que no, yo viajé por no sé cuántas horas para venir a mi consulta, etcétera. Entonces, él trabajaba en el IMSS, trabajaba en el ISSSTE, también tenía su consultorio privado, pero siempre atendía gente de escasos recursos. Y me acuerdo cómo lo amaban y lo respetaban mucho y se les iluminaba la cara cuando iban con él. Y yo veía por qué era porque él era muy cálido con ellos, o sea, los hacía sentir tranquilos, los hacía sentir, en comunicación Sí, cercanía. cercana, y eso lo traigo yo también, o sea, yo lo veía cuando lo acompañaba al consultorio y lo absorbí, o sea, lo veo hoy en día. Yo, por ejemplo, si tú le preguntas a cualquiera de los trabajadores que tengo en casa o mi mismo equipo del despacho, es lo que más me aplaude, ¿no? Esa cercanía que sienten sin llegar a que se vuelva algo, fuera de control, ¿no? Entonces, de él traigo mucho eso. Y mi mamá, bueno, pues era la psicóloga de todo Poza Rica, o sea, todo el mundo le decía que es que, o sea, todo el tiempo de verdad había gente en mi casa y gente que ni eran amigas de mi mamá, pero que iban la buscaban para que les ayudara, o sea, de verdad escuchaba mucho, escuchaba y tenía palabras correctas siempre para poder sentirte más tranquilo en cualquier tema. No solo con nosotros, con sus hijos, sino con sus amigas y con conocidas de las amigas y así. Te digo, era un consultorio en mi casa. Yo me acuerdo mucho ver gente extraña en mi casa que iba a pedirle ayuda a mi mamá y se sentaba y así. Y fuera de ayuda psicológica, también fue una persona, es mi mamá todavía hasta la fecha, eh, es una persona que siempre ha ayudado. Toda la vida yo me acuerdo mucho chiquito, íbamos mucho a albergues. Mi mamá era presidenta de un grupo de ayuda, entonces íbamos a albergues. Yo me acuerdo crecer ayudando a niños, hacía vendimias para ayudar a gente, de repente apadrinaba a gente que no tenía para sus medicamentos, o sea, siempre traía en ella esas ganas de ayudar sin nada a cambio, o sea, ¿cómo se dice? Sí, Y recibir nada a sin cambio. recibir nada a cambio, o sea, ella siempre traía y también lo traigo, entonces me encanta ayudar, es algo que lo siento como misión en mi vida, entonces, lo hago
hoy por hoy, pues, obviamente, hago uso de mis redes sociales para muchas otras cosas, y hoy lo hago público, ¿verdad? Pero lo hice por mucho tiempo no público, y mucha gente, ya sabes, el hate no deja de existir, y Digamos, pero eso lo ayudas para los likes o para los seguidores, pero, pues, mucha gente no me conoce de toda la vida, ¿no? La gente que me conoce toda la vida sabe que toda la vida, me ha gustado esta parte de ayudar, y lo traigo desde mi madre. Entonces, a los 2 les debo muchas cosas. Y solamente por mencionarte una cosa de cada uno, ¿verdad? Pero traigo muchas cosas más de cada uno, y eso es lo padre, que pude absorber la parte chida de ellos y dejar atrás la parte. oye, y déjame entrar en ese punto porque digo, me identifico mucho contigo en esa parte. Yo soy de Puebla. Mm, Iba yo muy seguido a Veracruz, a Poza Rica, porque era muy cercano. Pero bueno, también crecí en un ambiente en donde veía yo, como bien dices, pues una realidad de gente de escasos recursos, de ayudar, de servir, y obviamente creo que te forma, ¿no? Hoy en día, a veces, no sé si te pasa, pero esa es mi pregunta, a nuestros hijos, pues están creciendo en otra realidad, están creciendo quizá, viendo otras cosas. ¿Cómo, cómo crees que sea importante transmitirle a los hijos ese ejemplo de ayudar? Digo, obviamente, como dices, lo haces, lo ven, por supuesto, ¿no? Pero también el verlo de viva fuente, eso te marca, te cambia y te forma. sí, claro. A ver, evidentemente, si te ven, algún momento van a seguir, tus pasos, ¿no? O no, pero, creo que es la más importante, ¿no? El que simplemente te vean, que tú seas el ejemplo, ¿no? Pero hay muchas cosas que también o sea, no tienes que también imponerlas un poco en cierta edad, creo yo. Como el tema de la religión, o sea, obviamente, pues, si les dices a un niño: "Oye, vamos a rezar juntos", pues, van a decirte que no, obviamente. Entonces, trato que algunas cosas o ayudar a alguien, pues, de repente, pues, ni van a saber qué significa o cuál es la consecuencia de eso, entonces, trato de que esas cosas lo hagamos casi que a la fuerza. Entonces, ya las trato de incluir, bueno, no las trato, las incluyo. Diciembre ya hicimos, por ejemplo, cada diciembre ya hicimos una tradición, el juntar todos los juguetes del año que ya no usan y llevarlos a regalar, ¿no? Que esa parte se junta con su cumpleaños y muchas veces les regalan cosas repetidas o lo que sea. Entonces, entre juguetes nuevos y juguetes usados, cada año, ya llevamos 3 años haciéndolo, vamos y repartimos esos juguetes afuera de los hospitales, abajo de los puentes, etcétera. Y en la última vez, los hicimos partícipes a ellas. Y les encantó, o sea, les encantó, ellas mismas dieron juguetes que querían y que les gustaban, porque le dije: "Den aunque sea uno de los que sí les gusta, no nada más los que ya no juegan". Desprendimiento, ¿no? Desprendimiento y pues bueno, fue una experiencia bien padre para ellas y la idea es seguirlo repitiendo. Entonces, desde ahí ya van forjándose para eso. Entonces, sí hay una parte que simplemente por verlo lo van a Repetir. repetir, y otra, es casi que llevarlos de la mano, ¿no? Y forzar esas situaciones, ¿no? También a veces, como bien dices, buscar esos momentos, esos lugares para que ellas vean, conozcan otras realidades Sí, porque y ejecuten lo que quizá ven en ti o lo que tú les dices. claro. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Oye, habla un poco, déjame regresar. O sea, lo que entiendo, creciste en Costa Rica, decides irte a la universidad, es cuando sales de tu casa. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué decides dejar tu casa? ¿Por qué, Mm. o sea, independizarte? Bueno, me voy de mi casa a los 17 años, como bien te dije, de hecho, me fui a Puebla primero. Wow, Viví en Puebla 2 años. 2 años viví en Puebla, o año y medio, año y medio. Viví año y medio. Me fui a la Universidad de las Américas Puebla, a la ULAP. a la UDLAP. Me voy porque, pues, en Poza Rica no había muchas oportunidades de buenas universidades, porque esta era una ciudad tan pequeña, ¿no? Entonces, la UDLAP era una universidad que estaba muy pegada a mi prepa. Entonces, hacían muchos convenios y nos invitaban a la universidad y iban a hacer su promoción, etcétera. Entonces, empecé a escucharla mucho en mi último semestre. Entonces, yo de no conocerla, empecé a escucharla casi que estaba por debajo en la sopa, o sea. Entonces, se me hizo fácil, después me ofrecieron una beca, la universidad, para irme para allá, y dije: "¿Sabes qué?". Se iban a ir 2 amigos, 3 amigos, y dije: "Vámonos". O sea, Y cerca, ¿no? no veo Tú- sí, cerca de Poza Rica, entonces empecé por allá. Al año y medio, o sea, ya llevaba 3 semestres por allá de arquitectura. Nunca cambié de carrera, siempre fue arquitectura y eso lo supe desde muy chavillo. O sea, siempre fui, bueno, desde chiquito en realidad. Desde niño era el típico niño que le gustaba jugar a los Legos, que le gustaba construir, dibujar, pintar, que aunque dibujo de la fregada, me encantaba, lo disfrutaba.
dibujaba, pintaba, hacía manualidades, las maquetas, bueno, para mí era lo máximo, el sistema solar y todo lo que tuviera que ver con creatividad me encantaba. Entonces, evidentemente tenía algo de creatividad en mí. Entonces, aparte me hacían en la prepa estudios psicométricos, ¿cómo se Ujú, dice? psicométricos. Sí, para ver y siempre me salía primer lugar arquitectura. Entonces, era evidente que quería estudiar arquitectura, nunca lo dudé. Cuando me voy a a la UDRAP, empiezo con un semestre y medio perdón, Tronco. un año y medio de arquitectura, pero sentía que algo me faltaba, o sea, sentía que quería algo más difícil. O sea, me quería retar más, porque iba muy bien, o sea, no era posible que tuviera 90 y tantos de promedio en la universidad. Dije: "No, no, no, algo está mal, quiero algo más difícil". Busco el TEC de Monterrey, una hermana mayor estaba por acá, viviendo en Monterrey, y decido venirme para acá. Hago todo mi cambio, perdí Todo. más de un año, o sea, me revelaron de que 5 materias de 20 que tenía, pero bueno, empecé, a de cuenta que de cero, pero en la misma carrera. Sí, obviamente fue mucho más difícil acá la carrera, empecé, me costó un poquito más de trabajo, pero me encantó. Me gradué del TEC, se hizo mi alma mater, hasta la fecha, es mi orgullo. Y pues bueno, acá terminé graduado. No sé si quieres que siga porque Sí, pero justamente eso iba, ¿no? Un poco viendo tu currículum empezaste a trabajar con muchísimas, bueno, el sector inmobiliario, entiendo, con varias empresas. Cuéntanos un poco de eso, ¿sales y ya es el automático? una vez que me cambio de Puebla a Monterrey, que me voy a la univers al TEC, em, un semestre antes de graduarme conocí y me enamoré profundamente del desarrollo inmobiliario. Se convirtió en mi pasión totalmente y hablo mucho de eso también en mis conferencias sobre las pasiones temporales. Creo firmemente que existen profesionalmente hablando. O sea, creo que lo que hoy es tu pasión, tú que eres abogado, a lo mejor puede ser tu pasión hoy esto de las marcas y de repente ahora que estás probando esto de redes sociales y del exposure y de repente dices, oye, ya me latió mucho más esto y imagínate que te vuelvas publicista o PR o simplemente influencer, ¿verdad? Entonces, se puede cambiar de pasión, creo yo, y yo lo viví. Entonces, para mí, en ese entonces, mi pasión era el desarrollo inmobiliario, y cuando lo conocí por medio de una empresa que iba a hacer cátedras al TEC de Monterrey, yo dije: "Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, me quiero dedicar a esto y en algún futuro hacer mi propia desarrolladora". Pero con el tiempo me di cuenta que había otras cosas. Entonces, trabajé en 3 empresas muy importantes de desarrollo inmobiliario. Orange Investments fue la primera. Me graduó del TEC de Monterrey. Bueno, primero estuve como practicante el primer semestre. O sea, el último semestre antes de graduarme estuve como practicante. Después estoy como me parece en el full time cuando me gradúo. Y estuve ahí como 2 años. Después de Orange Investments me cambio a Capital Natural, que es una desarrolladora que en conjunto con One Development Group fueron los que desarrollaron toda Arboleda, por ejemplo, aquí en Monterrey, en San Pedro. También padrísimo. Creo yo hoy en día que fue en Capital Natural fue como un estancamiento, o sea, fue como estar en mi zona de confort, o sea, me iba bien, tenía muy buenos proyectos, muy buen equipo, pero no hubo retos, o sea, fue como una etapa neutral. Justo ahí me caso y recién casado me voy a Cancún a vivir 3 años con mi esposa, recién casados, me llega una oportunidad buenísima que no podía rechazar, prácticamente me estaba yendo mucho mejor económicamente que la empresa pasada. Decidimos irnos porque, pues, ¿quién le huye a Cancún? Cancún es un paraíso y aparte recién casados, era una luna de miel, o sea, y crecimiento y todo, y dije: "Bueno, pues vámonos". Me voy a Cancún con esta nueva desarrolladora y acá en Cancún sucede, algo muy importante, que, al yo salirme de Monterrey con mi esposa viene de una familia súper, súper cercana, o sea, son súper cercanos y cuando yo me la llevo a Monterrey, perdón, a Cancún, pues, obviamente querían, seguirle la huella, seguirle la pista, ¿no? Entonces, terminan comprando mis suegros un departamento por allá para poder estar más cercanos a mi esposa y verla más veces. Y compré una propiedad, un penthouse en Cancún frente al mar muy bonito, y yo levanté la mano enseguida para que yo lo hiciera como hobby, ¿verdad? O sea, al final de cuentas era arquitecto, y siempre traje este gusto por el interiorismo sin saberlo, ¿no? O sea, algo que no mencioné en mi infancia, pero yo cuando iban mis amigos a mi casa, antes de que mi mamá arreglara las cosas y acomodara los cojines y tendiera la velita, yo lo hacía. O sea, a mí me encantaba que cuando llegara alguien a mi casa la viera lo más espectacular posible. Aunque fuera una casa chiquita, yo me ponía a hacerlo todo, poner aromatizantes, acomodaba todo, mi cuarto lo dejaba impecable, o sea, como que a mí me preocupaba mucho eso y yo lo veía, o sea, eran cosas que yo veía y que otra gente no.
o en los viajes, por ejemplo, que de repente veía muebles o yo apreciaba los catiles o apreciaba las texturas en los muros cuando otra gente no. Cuenta. Entonces traía ya algo desde ahí, pero nunca me imaginé que iba a terminar siendo interiorista. Entonces, total, hago este departamento a mis suegros, con todo el gusto, con todo el amor, lo remodelé todo. Bueno, es más, estaba en obra blanca, o sea, ya estaba con acabados y todo, ventanas, pisos y plafones, pero les hice muebles fijos, diseño de muebles, iluminación, plafones, etcétera. Total, lo termino y en el Inter me doy cuenta, sin saberlo, que yo ya estaba coqueteando con el interiorismo, ya me estaba encantando esto. Dije, ¿qué es esto que me está gustando tanto? Entonces, cuando termino el departamento, vecinos de mis suegros empiezan a enterarse del departamento porque está en un lugar como muy visible del fraccionamiento, y de noche se veía espectacular porque había mucha luz indirecta, tiene un rooftop, tiene 2 pisos, entonces se veía desde lejos y la gente empezó a preguntar que quién lo había hecho. Y yo, pues, me puse ahí como, a hacer más proyectos como hobby, mientras yo llevaba mi carrera de desarrollo inmobiliario, mi otro trabajo. Estaba llevando un proyecto de 45,000 metros cuadrados de construcción como project manager. Empecé ya a volverme loco, porque ya llevaba de repente seis clientes haciendo lo mismo como hobby. Entonces ya me empecé a volver loco y dije: "Algo tengo que hacer". Y entre eso y mis clientes que ya tenía en ese entonces y cosas que ya no me gustaban de la empresa, tomé la decisión, Venga, pen una de las más importantes de mi vida, que fue independizarme. Y hoy lo cuento fácil, pero la realidad fue bastante difícil. Justo quiero, entrar mucho ahí porque tú lo acabas de decir, ahorita escucharlo parece muy fácil, pero en ese momento, ¿qué retos te enfrentaste? ¿Qué pusiste sobre la mesa para tomar una decisión y hacer un cambio, pues, al final del día radical, ¿no? Porque era muy distinto desde el hecho de dedicarte a desarrollo inmobiliario, al terrorismo, hasta de ser un empleado a emprender. ¿Qué te topaste? Pues mira, o sea, fue difícil, fue complicado porque, ya cuando supe que esto es lo que realmente quería hacer, ya tenía clientes, ya estaba ya me había movido todo el tapete, ya esa semilla que estaba clavada en mi cerebro ya se había florecido, yo ya tenía tomado la decisión en mi cabeza. Pero el renunciar fue complicado porque, para empezar, estamos en plena pandemia. O sea, Fue en pandemia. momento de incertidumbre para todo el mundo, no nada más para mí. Número 2, era renunciar a no solamente a mi trabajo, sino a mi pasión, que yo creía que era, o sí lo fue, pero era renunciar a mi pasión, era renunciar a mi sueño, era renunciar a mi carrera, que ya llevaba 8 años haciendo eso, 8 años, o sea, no era cualquier cosa, 8 años haciendo lo mismo, ya tenía una trayectoria, ya tenía un equipo, ya tenía relación con los dueños de la empresa, tenía una posición, tenía una trayectoria detrás, ¿no? Era renunciar también a volver a vacaciones, a mi sueldo fijo, a mi estabilidad, a mi zona de confort. Entonces, no fue nada fácil, pero cuando algo me late, me aviento sin dudarlo mucho. O sea, yo soy de tomar decisiones aventadas, precipitadas, no pienso mucho las cosas. Entonces, eso, la verdad es que me ha ayudado. Em, yo sé que a veces tiene sus complicaciones o sus lados negativos el no pensar mucho las cosas, pero yo siempre me dejo llevar mucho por la intuición, la tengo muy desarrollada definitivamente desde bien chavillo y sé cuando algo va a jalar y cuando no, pues lo veo, le saco la vuelta de otra manera, ¿no? Entonces, ahí sin pensarlo mucho tomé la decisión de independizarme. Oye, a ver, creo que, y es hasta un tema también de redes sociales, se vende mucho la idea de, oye, busca un propósito, ¿no? Busca un objeto en tu vida, busca una pasión, algo que te desarrolle. Este, ¿qué le dirías a alguien que quizá no ha encontrado su pasión, no sabe por dónde buscar? Este, Mm. Cuando no estés encontrando tu pasión, yo creo que tarde o temprano va a salir, ¿no? Es lo que más disfrutes hacer. Y en el Inter, pues no te queda otra más que, digo, profesionalmente hablando, siempre le recomiendo trabajar para alguien. y probar. Trabaje para alguien. Yo siempre menciono esto como una bendición que tuve, el haber trabajado tanto tiempo para diferentes empresas, para diferentes jefes, para diferentes equipos, porque lo veo como una bendición, como eso, tal cual. O sea, hoy en día me preguntan mucho, oye, si regresaras al tiempo, ¿volverías a pasar por ese camino de haber trabajado para...? Y yo, 100% sí. 100% sí, porque eso no me lo iba a dar nadie, ningún curso, ninguna cátedra, ningún nada más que vivirlo. Y hoy en día lo veo yo, reflejado en mi equipo. O sea, cuando alguien de mi equipo se acerca para preguntarme a alguien, sé perfectamente lo que están pensando, sé lo que quieren, porque yo también estuve ahí, yo también fui ellos. Alguien que quería crecer, alguien que quería hacer algo más, alguien que tenía inquietudes, que tenía, que se comparaba, que todo. Entonces,
yo siempre les digo, trabajen para alguien y en el Inter van a saber qué realmente quieren. Claro. Y qué mejor que echar a perder en casa ajena. O sea, se escucha feo que lo diga yo, pero es mejor, o sea, es real. Entonces los digo abiertamente y les digo siempre, esa experiencia de haber trabajado para alguien más, nadie te las va a quitar y hay mucha gente que hoy en día emprende, sobre todo, a ver, en la universidad, en el TEC, a veces pecan el chip nuestros maestros que nos meten el chip muy desarrollado de emprender y a veces o sea, muchas veces se sienten los chavos ¿cómo se? Superpoderosos, que no, que Lo al hagan contrario, que si no emprenden saliendo, fracasaron. se sienten fracasados, porque dicen: "Oye, pues, ya no estoy haciendo mi empresa". Yo, a ver, trabajen para alguien, primero, riéguenla, inténtenlo y vean, capaz que lo que ibas a emprender ni siquiera era lo que realmente te movía. Entonces, ahí lo puedes ir encontrando, lo puedes ir conociendo, pero hay gente que lo podemos saber desde un inicio, y que se nos puede dar y se nos puede presentar enfrente, y hay otros que en el camino y en el inter y con el tiempo se les va a dar. Oye, Mario, y ahora un poco entrando a tu paternidad, esto, por ejemplo, ¿no? Digo, tus hijas son chiquitas, ¿no? ¿Qué edades tienen? 4 años, 4, las 2. las 2. Son bandas cuatas. Sí. Digo, están pequeñas, obviamente están muy lejos de llegar a un momento de una toma de decisión de una vocación o de una profesión, pero ¿cómo visualizas el poderle transmitir esto, no? O sea, digo, yo también doy clases en el TEC, y justo veo eso, ¿no? A veces en el TEC les venden la idea de estás hecho para ser bueno, el más exitoso, tu superempresa, Sí. pero bueno, obviamente en el camino no es tan fácil. O sea, ellos ven el éxito ya desde arriba, pero hubo mucho para llegar a ese camino que coincido totalmente, lo aprendes trabajando para alguien más, echando a perder en otro lado, o sea, es parte de. Sí. Ahora, eso para tus hijos, ¿cómo lo visualizas? Y quizá digo, es algo que quizá no te has preguntado, pero ¿cómo crees que puedas transmitírselo para que lo aprendan y lo vivan? Pues es que en realidad yo soy de la idea de transmitirle mi experiencia para lo que les pueda servir. No me gustaría intervenir en si la riegan o no. De hecho, me gustaría que la regaran. O sea, me gustaría que intentaran algo. O sea, por eso ahorita les encanta ir a mi oficina. Les explico lo que hago, les explico lo que hace cada una de las chavas, y de los chavos, y ya se están emocionando y dicen ya que quieren ser arquitectos de grande, ¿verdad? Pero yo no se las quiero inculcar, ni se las quiero, imponer. Quiero que ellos mismas sepan lo que quieren hacer y que tengan su propia pasión y apoyar lo que ellas quieran. Y me gustaría que la regaran justamente. O sea, yo hoy en día sé que de donde más he aprendido es de lo que he fracasado, donde le he regado, de donde, mejor jugo le he sacado. Entonces, no me preocupa, en otras palabras, no me preocupa, el inculcarles desde ahorita, el camino, que ellas usen su propio camino, porque hoy en día veo para atrás también a mi papá, a mi familia, amigos, a gurús, cómo es que cada quien tiene su propio camino y ninguno es perfecto y ninguno es, la verdad absoluta. Entonces, quiero que ellas al final del día tengan su propio camino, que lo tracen ellas, que la rieguen y que se vuelvan a levantar y que lo hagan, o sea, no quiero involucrarme tanto en el camino que ellas vayan a decidir. Obviamente les puedo sugerir las bases, ¿verdad? Pero ya será cosa de ellas el tomarlas o no. Me encanta. Oye, Mario, ¿y cuándo entran las redes sociales? Las redes entran cuando me regreso a Monterrey. En Cancún, cuando ya estaba, bueno, cuando ya me independicé, ya estaba yo en Cancún trabajando con algunos clientes, empezaban a correrse la voz ahí en los departamentos, justamente en ese fraccionamiento. Hoy en día, en ese día, cuando empezamos el de mis suegros, hoy en día tenemos 32 departamentos terminados de ese mismo edificio. Ves que son un chorro, no sé exactamente cuántos son, es un fraccionamiento grande. Pero imagínate, veo a todos mis clientes, o sea, ya ni me encanta ya ir porque veo a todos mis clientes, todo el mundo preguntándome cosas. Pero bueno, se me olvidó mi pregunta. Ahora ¿cuándo entran las redes sociales? Ah, las redes sociales entran cuando, o sea, que cuando vi un poco o bastante estabilizado Cancún, cuando ya vi que estaba jalando solo por su cuenta y que ya teníamos nuestros clientes y que estaba funcionando muy bien. En cuanto tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo regresamos sin dudarlo a Monterrey. Mi esposa siempre trajo, pues, tenía un pie en Cancún y su corazón en Monterrey. Entonces, en cuanto le dije que podíamos regresar, dijo, pues aquí soy, vámonos. Y nos regresamos. Entonces, nos venimos aquí con mucha incertidumbre, sin ningún cliente, sin ni siquiera oficina. Mi primera oficina fue en el sótano de mi casa. Llegamos ahí, mi esposa ya venía embarazada. O sea, nos fuimos a Cancún con 2 perros y mi esposa. Y regresamos con 4 perros y 2 bebés.
O sea, veníamos ya literalmente. Entonces llegamos al sótano de mi casa y en el sótano empecé con mi equipo que éramos, primero yo solito, y después fui contratando, éramos 4, llegamos a ser 4 personas y yo en el sótano. Estuvimos ahí casi un año, el primer año de la empresa. Del sótano migramos al comedor de mi casa porque ya no cabíamos, y del comedor ya a nuestra primera oficina. Pero cuando estábamos allí en el sótano, esas 4 personas siempre me decían a mí que: "Arki, deberías de empezar a hablarle a la cámara, ya vemos que blogueas", porque sí blogueaba cosas, pero detrás sin salir yo. De repente hablaba y ya empezaban a escuchar mi voz de que: "Oigan, vean este que acabamos de poner por acá", pero yo nunca salía. De repente empezaba a salir como en algún reflejo de algún material, o en algún reflejo de un espejo, o de repente que alguien grababa yo mientras estaba aquí charlando con un contratista o lo que sea, pero yo nunca hablaba. Y ellos me decían: "No, es que si tú empiezas a hablar y empiezas a bloguear y a hacer historias y reels y la madre, vas a poder lograr una comunidad, más exposure, más proyectos, etcétera". Y yo dije: "No hay manera", porque, me encantaba transmitir, si algo me gusta hoy de mí, si algo sé de mí, es mi manera de comunicar las cosas. O sea, me gusta mucho comunicar y lo sé hacer. Entonces, desde chavillo era el que le pedía a mi equipo que hiciera la presentación y yo presentaba. Claro. Entonces, me gustaba eso, se me daba. Pero de eso a grabarme, no había manera, porque, pues, estabas ya expuesto, te exponías al qué dirán, a la burla, al hate, a la crítica. Entonces dije: "Pues ni de chiste, no hay manera". Y un buen día en Dallas, Texas, estábamos en un restaurante que me encanta y que vi la oportunidad de empezar a hablar de lo que estaba viendo, ¿no? Que compartir. Y, pues, bueno, después de 17 videos que me grabé, subí el primero. Y hoy lo veo y digo: "Madres, o sea, parece que estaba deprimido", o sea, literal, lo digo súper despacio, súper inseguro, hasta físicamente me veo distinto, ¿no? Entonces, llegué y subo este video y a partir de ahí fue un parteaguas. ¿Qué te dio valor? O sea, o cómo te quitaste ese miedo de Nada más dije: "Creo que es el momento", o sea, intuición, o sea, era intuición que era el momento, no habíamos muchos haciendo eso, o sea, arquitectos habíamos, yo te puedo decir 3, o sea, haciendo redes sociales, o sea, entonces, empecé a grabarme y la gente empezó a ganchar con el contenido. Y obviamente a eso, sumado a muchas cosas más, empecé a trabajar con muchas figuras públicas, caí con artistas, con primera dama, con cantantes, con modelos, y eso empezó a hacer un escalón y un escalón que empezó a darle mucho exposure al despacho, empezó a ser muy atractivo, no nada más para la audiencia, o sea, la comunidad, sino para los clientes, para nuevos clientes, para la misma gente del despacho, o sea, para los colaboradores. No sabes o sea, hasta la fecha. Todos los días tenemos currículums de chavillos, o sea, y mensajes de que cómo le hago para entrar, cómo le hago, o sea, se volvió atractivo para todos, no solamente para los clientes. Entonces, fue un gran acierto y definitivamente hoy que vuelto para atrás y digo: Qué bueno que me atreví, o sea, qué bueno que no me dejé llevar por el qué dirán, la preocupación de que fueran a pesar de mí, si se fueran a burlar, lo que sea, porque vaya que lo hacían al principio, ¿verdad? Pero, pues, ahorita todos los que se burlaban me piden ayuda. Oye, y digo, supongo que porque todo el mundo pasa, cuando sales a redes sociales te vuelves, te expones, obviamente hay hate, obviamente hay críticas. ¿Cómo lo has llevado? ¿Qué consejo das? Este, Pues, el hate es todo un tema que podríamos hablar un podcast completo del lo hate, sé. porque es complejísimo y me encanta hablarlo, pero pues es muy largo, porque en mi caso tuvimos, haz de cuenta, como el remojón, el bautizo, por así decirlo, la prueba de fuego, con un ex empleado del despacho. Este fue el primer acercamiento con el hate, pero no con el hate de: "Ay, qué feo está tu trabajo, ay, eres un buchón, eres un copión", nada de esas se volvieron pinos para nosotros. O sea, el hate de verdad, el hate de acoso, el hate de amenazas, el hate de calumnias, el hate el hate, el fuerte. Y este fue nuestro primer acercamiento con una persona del despacho que había subido una historia completamente transgiversada, exagerada, a una cuenta de chismes, que ya existían las cuentas de chismes, había una cuenta de chismes especialmente de arquitectura. Entonces, nos subieron ahí, fue el primer acercamiento.
Yo me acuerdo cuando llegué a la oficina que todo el mundo estaba así como que con cara larga y yo dije, ¿qué pasó? Y me dijeron, es que este chavo subió su historia y prácticamente decía que pues nosotros lo explotábamos, que éramos unos whitexicans, que le hice pagar su computadora, que le hice mil cosas. Fue un caso ahí muy tonto, pero que digo, a ver, ese día me acuerdo que yo acababa de subir un reel justamente de lo que había aprendido de mis ex jefes, así se llamaba el reel, justo ese día, pero yo sin saberlo que este güey había subido lo suyo. Bueno, fue el epicentro, ese reel se volvió el epicentro de todo el hate, o sea, como que acababa de subirse, y aparte el tema, lo que he aprendido de mis ex jefes, puta, no sabes todo lo que me pusieron, desde, güey, no aprendiste nada, güey, qué, o sea, qué jefe, de todo, desde cosas chistosas hasta cosas ya, no, amenazas de muerte, amenazas de secuestro, cosas hacia mi familia, hacia mis hijas, calumnia y media, desde ojalá que te mueras y que se te caiga todo tu despacho de mierda, vaya, No, me gustó. ojalá que se te que Lo de todo. Se me cayó un héroe, miles de cosas. Obviamente, para mí fue súper hoy te lo cuento padre, pero fue bastante doloroso. Fue mi primer acercamiento, repito, con el hate de verdad, que dije: "¿Qué es esto?". O sea, ¿cómo es que haya tanta malicia, tanta maldad entre gente? Había gente que se tomaba el tiempo de escribirme párrafos completos odio total. de odio total, y me pegó fuerte, porque aparte iba a ser mi primera conferencia en el TEC, en mi alma mater, y yo estaba feliz porque iba a ser. Cuando me llega esto, yo estaba justamente preparándome para la conferencia y dije: "¿Qué es eso?". O sea, ya no quiero ir. Me van a abuchar, me van a apedrear, me van a tomatear, o sea, dije: "No", o sea, yo le estaba sacando la vuelta, pero nunca reaccioné. Eso siempre me sirvió, nunca reaccioné, nunca di diversión, nunca nada. Dejé que la gente explotara, se atacara, me atacara y nunca dejé de subir nada. Cuando más me estaban atacando, yo más con cara bonita estaba sacando mis historias y yo seguía y a pesar de que por dentro me estaba destrozando y que me estaba llevando la fregada, yo siempre mantuve la calma ante el público, aunque por dentro me estaba este chavo iba a la empresa, afuera de la oficina y grababa la oficina, tomaba fotos, intimidaba, la gente me decía: "Oye, ¿qué onda que este güey está afuera y ya ni trabaja aquí?". Que, o sea, este, total, fue mi prueba, fue mi primera prueba, porque a partir de ahí, pude, eh, saber que en verdad, iba a ser pasajero y que cada vez me iba a ser más fuerte. De ahí se vinieron muchas cosas más, otro tipo de hate, la famosa tía Patty, que, no, hombre, yo era clientazo frecuente de esta señora, bueno, de este señor, porque ya sabemos quién es, clientazo frecuente. Estaba en Highlights, imagínate, estuve en Highlights casi por un año, pero, pues, bueno, ya cuando salía esto, pues, yo había pasado por otro caso que para mí había sido más denso, entonces, pues, me preparó para lo que venía realmente. Entonces, hoy los veo como maestros, hoy los veo como cosas que tenían que haber pasado para que yo pudiera evolucionar. Entonces, me encantó que haya pasado. Es una de las cosas que lo digo, si me volviera para atrás y justo platicar con gente que hoy en día ha sido atacada por este tipo de cuentas, le digo: "Oye, si volvieras para atrás, ¿evitarías eso?". Y ellos me dicen: "Yo sí, definitivamente, porque me dolió horrible", y yo no. O sea, yo sí me lo volvería a aventar, porque con tal de que haya aprendido lo que aprendí, ¿verdad? Con tal de que me hayan sido, o sea, hoy los veo como maestros, como oportunidades que tuve. El haber salido en esas cuentas, el haber tenido tanto hate, el haber tenido, porque digo, en pasado, pues sí ha bajado muchísimo, muchísimo. Digo, la gente también está más ciscada porque saben las consecuencias que puede llegar a tener Claro, esto, nosotros. pero y nunca va a dejar de existir, o sea, obviamente, a lo mejor si no lo hacen públicamente, lo hacen detrás de ti, a tus espaldas o por DM o lo que sea, pero siempre va a existir el hate. El punto es cómo lo manejas tú, cómo lo puedes, llevar, sobrellevar y en un futuro, cuando, te haces más fuerte y te curtes, lo aprendes hasta monetizar. Claro. Es Oye, y si tuvieras que dar un consejo, sobre todo en la parte, pues, interna, ¿no? La que nadie ve, lo que dices: "Oye, yo en la cámara salía y estaba yo bien y sonreía y siempre seguí". Pero adentro, pues, obviamente había dolor, inseguridad, miedo de impostor, lo que fuera. Si tuvieras que dar un consejo de cómo llevar esto, ¿qué sería? se va a escuchar hasta chistoso, pero literal siempre les digo a toda la gente que me pregunta de cómo sobrellevar el hate o cómo evitar el hate, le digo: "No lo evites, ojalá que te funen", y siempre les digo: "Ojalá que te funen un día", de verdad, y cuando cuando lo digo a estudiantes dicen de que
se quedan con cara de que, ¿cómo? Que me lo- Sí, ojalá que los junen en mis conferencias, también les digo, ojalá que les agarre el hate, lo peor, que suban la calumnia más grande que puedan subir de ti. Y se los digo, no con el afán de perjudicarlos ni con el afán negativo, siempre les digo, es lo mejor que te puede pasar. Hoy en día los digo, o sea, es que te preparas, te curtes, es de verdad. O sea, yo hoy en día es muy difícil que algo me pueda ganchar en redes sociales, que un comentario negativo me pueda ganchar. Hoy me río, hoy no me hacen ya nada, o sea, literal, porque sí te preparas como todo en la vida, ¿no? O sea, yo cuando veía de repente el hate que le tiraban de repente a artistas o gente muy famosa, yo decía, ¿cómo es que pueden vivir con tanto comentario negativo? Y hoy en día lo entiendo, hoy en día, claro que pueden vivir con eso, porque ya no te afecta, lo tienes que vivir. Lo tienes que vivir una jornada, tienes que vivir un buen ataque, que te inventen hasta lo que no, para que y aguantar vara. Esa es la única solución, aguantar vara. Y va a doler, y te va a revolver la panza, y te va a dar ira, y te va a dar rencor, y te va a dar lo que quieras, te va a sacar lo peor de ti, la peor versión de ti, pero lo tienes que vivir, porque solo así es cuando puedes pasar al siguiente nivel. Como en todo, como en todo. Yo Oye, le digo, vívelo. me encanta esto porque a veces, digo, otra vez pasándolo a la paternidad, como papás a veces queremos proteger todo el tiempo, ¿no? Que no les pase nada a nuestros hijos, que nadie los moleste, que nadie les diga nada, que siempre los incluyan, ¿no? Y a veces ahí está la respuesta, ¿no? O sea, tienen que vivirlo, tienen que pasar, van a aprender, obviamente, pues como papá hay que acompañar, hay que estar ahí soportando, pero a veces quizá aprendes más de la funda. No, y trasladaron a mis hijas, hace poquito cuando las llevaba a las primeras, cambiaron de escuela, entonces cuando las llevaba a la escuela, los primeros días, obviamente ya sabes, ay, no quiero ir, y lloraban y las tenían que bajar casi arrastrando, y se te parte el corazón, ¿verdad? Quieres bajarte a llevarlas tú al salón y decirle todo va a estar bien, todo va a estar, Que nadie le diga nada. pero después recuerdo que es la mejor, o sea, tiene que pasar. O sea, no toda la vida va a ser así, o sea, no toda la vida van a tener a papá detrás de ellas y cuidándoles la espalda, mientras lo tienen, qué chido, pero no es así la vida. Entonces dije, bueno, pues a tragártelo. Y hoy cuando recuerdo aprendizajes de niño, es cuando, cuando más fuera de mi zona de confort y cuando más necesitaba a papá y a mamá y que no estaban por alguna u otra razón, es cuando más aprendes, es cuando más te pasas de nivel, cambias de nivel. Oye, Mario, ¿qué es para ti ser papá? ¿Qué representa ser papá? Pues una gran responsabilidad y pues sí, una gran responsabilidad porque, pues, dependen en todos los sentidos de ti. ¿Y el ser papá te cambió algo a ti como persona? O sea, A mí me ha cambiado, sí, definitivamente es que pues, ser papá llegó justo cuando yo estaba en este proceso de evolución. Sigo en el proceso, pero cuando comenzó, mejor dicho, cuando comenzó mi proceso de evolución. El ser papá llegó justo cuando yo estaba emprendiendo, justo, o sea, literalmente, o sea, el año que emprendí, el año que nacieron mis hijas, literal. Entonces, toda la vez. era como un siguiente nivel, era como cambiar de evolucionar tal cual. Entonces, fue un nivel distinto. Entonces, para mí se volvió como un nuevo paso en mi vida, o sea, un paso más arriba definitivamente. Más responsabilidades, pero más felicidad también. Entonces, para mí fue algo como un siguiente nivel que tenía que llegar, y llegó en el momento perfecto, porque justo antes, estuvimos intentando ser papás 1 año y medio antes, o casi 2. Llegó en el momento perfecto, en el momento que tenía que llegar, pero yo no lo sabía en ese entonces, ¿verdad? Lo sufres al principio, pero después cuando te das cuenta, oye, no pudo haber llegado mejor mis hijas en otro mejor momento que ese, literal, cuando estaba empezando, porque hoy en día, digo, imagínate si hubiera llegado cuando estaba todo, bueno, X. Oye, Mario, y digo, obviamente los platicas, ¿no? Arquitectura, eres arquitecto, redes sociales, viajas, compartes mucho tus hábitos. ¿Cómo dentro de todo eso en tu agenda, le das tiempo a tus hijas? O sea, un poco un consejo que les puedas dar a todo el mundo, creo que es uno de nuestros dolores, ¿no? Tenemos muchas cosas, a veces es difícil, se habla mucho ahora del tiempo de calidad, ¿no? Pero bueno, al final del día también el tiempo de calidad es con tiempo de cantidad y de presencia. Totalmente. ¿Tú cómo lo llevas? Justo siendo presente. O sea, ahorita estoy en unas clases con un coach de meditación y justo o sea, meditación es eso, es estar presente, o sea, hacer presencia, ¿no? Entonces, cuando estás presente mentalmente, cuando haces todo, hasta las cosas ordinarias, siendo presente, se vuelve todo extraordinario. ¿A qué me refiero con esto? Que es más, hice un reel hace poquito de eso, de lleva a tus hijos al parque hoy.
hoy, no mañana que tengas más tiempo, no mañana que tengas, menos trabajo, hoy. Así como tienes una cita con el dentista o con el doctor y que tienes que ir porque si no, no te van a volver a dar la cita, así con tus hijos. Hoy llévalos al parque, aunque sea en la tarde, aunque se desvelen, aunque lo que sea, pero llévalos hoy y el tiempo que estés, aunque sean 15 minutos, estar 100% presente. Quitar el celular, estar presente y haz de cuenta que le pusieras a tu mente el botón de grabar, el botón de rec, de estar full presente, saber y estar consciente de que esto no va a ser para siempre, que esto va a ser temporal y no sabes cómo lo disfrutas. O sea, yo ahora lo hago hasta en mis viajes, aunque vayamos a la playa, aunque vayamos a Disney, aunque vayamos a donde sea que vayamos, estoy presente, estoy como quiero que esto se me acuerde siempre. Entonces, cada, movimiento de mis hijas, estoy así queriéndolo como grabar en mi memoria, porque sé que no va a ser para siempre. Va a haber un momento que no van a querer ni siquiera viajar contigo. Totalmente. Entonces, yo lo hacía, yo me acuerdo, viajábamos de repente con mi familia y yo, ¿me puedo quedar? Este, va a ser muy corto. Y hoy en día hasta las mismas redes sociales nos hacen estar de cierta manera más presente, porque ¿cuántos videos no hay? En mi algoritmo, cada tercer video sale uno de que los hijos no son para siempre. Hasta eso te hace estar más consciente del crecimiento de ellos y yo creo que mi consejo es nada más ser consciente de eso y estar presente, ¿no? Aunque no sea full time, pero aunque sea un pedacito de tu tiempo, estar completamente presente para el tiempo. Oye, hay algo que comparto mucho en redes que me llamó mucho la atención, que son, que vas en el coche con las niñas y afirmaciones, Ah, ¿no? Sí, platícanos un poco por qué surge, qué es lo que dicen y me encanta. qué efecto quieres generar. Esto, pues bueno, yo lo traigo desde que estoy en mi proceso evolutivo, que hago un chorro de terapias hoy en día, numerología, constelaciones, regresiones, de todo. Em, y las afirmaciones se volvieron parte de mi día a día personal desde hace ya unos años. Y me encanta el poder que tienen las afirmaciones, me encanta. Yo todos los días las hago, todos los días, todas las mañanas. Entonces ahora se los hace a mis hijas. Como yo las llevo a la escuela, empecé a grabarme todos los días, a hacer las afirmaciones. Primero yo solo, frente a ellas, ¿no? Que me escucharan. Y los primeros días, o sea, yo solo no les pedía que lo hicieran. Después empecé a pedirles que me siguieran. O sea, que yo hacía una y ellas decían otra. O sea, o me repitieran. Y ahora las hacen solas. O sea, les digo, a ver, tú me vas a dar 5 afirmaciones, dame 5 y ya me dicen 5 afirmaciones positivas. Yo soy hermosa, yo soy grande, yo soy fuerte, yo soy valiente, yo soy generosa, yo soy, todo. Entonces, se les va quedando, así como el rezar día con día con las niñas, así se les va quedando esto. Entonces, eso me hubiera gustado a mí hacer desde chiquito, desde niño. Hace poquito, una de mis hijas iba a tener un eventito en el salón y la escuché solita, como estaba diciendo, repitiendo: yo soy valiente", como que tenía inseguridad. Claro. Y yo soy valiente, y dije: "Ya, lo lograste, ya pasé el examen". Eso es lo que quería yo, que las utilizaran y que supieran para qué sirven, ¿no? Entonces, me encanta hacerla, y a ellas también ya les gusta. Me encanta, me encanta. La verdad es que te lo vi y dije, no lo he hecho, pero dije, No, repíndelo siempre, totalmente, porque además te da confianza, te da seguridad. me encanta. Oye, Mario, un poco para ir cerrando, si tuvieras que decir 3 cosas que quisieras dejarle a tus hijos, a tus hijas, ¿qué sería? Una, eh, riéguenla, o sea, es de donde más se aprende, riéguenla. Fallen. O sea, todo lo que tenga que ver con, empezar de nuevo, ¿no? O sea, que me encantaría que puedan tener sus propios errores. No quisiera evitárselos, o sea, para que puedan ellas aprender de esos y que se vuelvan mejores seres humanos, mejores personas, mejores profesionales. Esa es una, definitivamente. Que no tengan miedo a regarla, ¿no? Que se eviten, ¿no? Yo hoy en día tengo 0% de miedo de regarla en algo. O sea, no me importa, que digo, si la riego, que gran aprendizaje, ¿me explico? Y eso te hace más fuerte, te hace más valiente, te hace más, suelto, más fluido, o sea, Y entonces disfrutas más, ¿no? sí, también, o sea, me encanta tener ese, o sea, no tener ese miedo, me encanta. Entonces, que no tengan miedo a regarla, en nada, en lo que sea, hasta en algo que quieran tanto, ¿no? 2, definitivamente que en un futuro trabajen para alguien. Me encantaría que aunque quisieran ser arquitectas, trabajaran en otros despachos. Ya en su momento, si quisieran ser arquitectas, yo les diría a mis colegas de que, oye, me la recibes, o sea, trabajen allá en otros lados. Quiero que aprendan de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar, de diferentes jefes, de diferentes equipos. Y si no tienes arquitectos, también, que trabajen en muchos lados. Me encanta eso de ganar experiencia
en labores hasta en lo que sea, ¿eh? O sea, me encanta esos chavillos que desde chavillos quieren ser, ganar su dinero y trabajan de meseros y trabajan de lavacarros y trabajan de me encanta eso, y entonces eso siempre se los quiero inculcar. Todavía no es el momento, no puede entrar, Pero llegará, llegará. pero llegará y eso se lo quiero traer todo el tiempo. Y número 3 que nunca olviden su parte interior. O sea, que nunca dejen de trabajar en su parte interior. Más allá, incluso más que que la parte profesional. La parte interior, ¿a qué me refiero? A sanar tus temas internos, sanar tus traumas, reconocerlos, conocerte a ti mismo, meditar, todo lo que tenga que ver con tu interior, con tu persona interior, que siempre lo tengan presente, que siempre lo trabajen, que siempre busquen un apoyo. Hoy en día lo traigo ya con mi esposa, ya se lo he plasmado a ella también, ya está en ese recorrido también, y es algo que a mí me ha transformado. Entonces, eso siempre se los quiero inculcar. Entonces, esas 3 cosas son como básicas para mí, de aquí hasta que salgan de casa. Repetir y repetir. Sí. Oye, Mario, y finalmente, ¿cómo te gustaría que te recuerden tus hijas? Tal cual como soy ahorita. O sea, pues, literal como soy. O sea, sin otra perspectiva más que tal cual quien soy. O sea, Oye, déjame diga, quizá, parafrasear. Si yo el día de mañana invito aquí a tus hijas y les pregunto, descríbeme a tu papá, ¿qué te gustaría? O cómo, digo, en palabras, tal vez, sí, pues, a ver, justo hace poquito hice un ejercicio que también vi en redes sociales que les preguntas a tus hijas que qué es lo que más te gusta hacer. O sea, que qué es lo que más te gusta hacer conmigo. O sea, y tú sabes hoy en día de tus hijos qué es lo que más les gusta hacer contigo. pues sí les he preguntado, también lo he hecho. Y te sorprendes de repente, porque luego Totalmente. podrías pensar que es otra cosa, pero y las 2 por separado, dijeron exactamente lo mismo. Cuando jugamos, así le dicen, a pesado. Pesado es que las aviento, que les almohadazos, que nos aventamos y corremos, y las 2 por separado dijeron: "Cuando jugamos a pesado". Y dije: "Guau", o sea, eso es lo que más tienen presente de mí, cuando jugamos a pesado. Y hoy que lo veo, es justamente un momento de conexión, es un momento donde no hay celular, porque no, evidentemente no puedes agarrar el celular y luchar y aventarse. Entonces, es un momento presente. Entonces, al final de cuentas, si lo aterrizas, es estar presente con ellas. Entonces, y yo hasta le di opciones de que, oigan, cuando te llevo a la escuela, cuando decimos las afirmaciones, cuando te abrazo, cuando te doy un beso, cuando, no, cuando jugamos a pesado. Entonces, esto es como para mí igual a presencia. Entonces, hoy en día creo que me describirían como un padre presente, juguetón, que juega pesado con ellas. Excelente, Mario. Pues de verdad, mil gracias. Ha sido un gusto platicar contigo. Te felicito por lo que estás haciendo en tus redes, en cómo transmites. Sin lugar a duda, estás creo que inspirando a mucha gente, me incluyo, ¿no? Y qué gusto escuchar tu historia, qué gusto ver lo preocupado que estás por tu familia, lo que estás haciendo con tus hijas. Y bueno, ojalá esta plática les sirva a muchos para tomar ideas, implementarlas y ser mejores y impactar y ayudar, porque pues, es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad como papás, es nuestra responsabilidad a las nuevas generaciones y creo que en la medida en la que podamos formar mejores hombres, más íntegros, que no pierdan ese lado humano, pues la sociedad va a estar mejor, el mundo va a estar mejor y creo que tenemos que poner ese granito de arena. Pues tú, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de haber estado aquí. Se me pasó el tiempo como agua. Y muchas gracias. Aquí estaré. Gracias a ti, Mario. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente. Y si este episodio te gustó o consideras que le puede servir a alguien, ayúdanos a compartir para llegar a más personas.